vamos a aprender el uso de funciones definidas por el programador. A nivel de programación, una función es un conjunto de líneas de código que cumplen una tarea específica. A la función, el programa le envía datos, que llamamos argumentos. La función actúa sobre ellos y nos va a entregar resultados. La creación de funciones a nivel de módulo va a permitir usarlas en nuevos programas para facilitar los procesos de programación. Esto lo hacemos porque muchas funciones simplemente no existen y necesitamos con frecuencia utilizarlas para vectores, matrices o nuevos programas. Simplemente las creamos una vez en un módulo y ya las podemos utilizar a futuro utilizando el mismo módulo. Lo primero que se debe hacer al usar o crear una función es tener claridad de los tipos de datos que recibe y los que entrega. Si a la función se le envían argumentos, o sea datos, que no están diseñados para recibir, simplemente generará un error y no va a funcionar. Estos son los ejemplos de funciones internas, o sea, las que vienen dentro del lenguaje. En este caso estamos usando Visual Basic para aplicaciones dentro de Excel. Por ejemplo, la función len es una función de cadena que recibe una cadena y va a entregar un resultado que va a ser el número de caracteres que tiene. Por ejemplo, en este caso recibe una cadena tipo una palabra o una frase tipo string cadena y va a devolver un resultado que va a ser tipo entero. La función SQR recibe un valor real y entrega un real. Entonces la función de raíz cuadrada recibe real, entrega real. La función mid es una función de cadena que recibe una cadena, una frase, un número de caracteres, entre comillas, en este caso, recibe además dos valores y nos va a escribir el resultado. Por ejemplo, para nuestro caso, cuenta 4 caracteres, la P, la R, la O y la G, y a partir del cuarto va a escribirnos o va a sacarnos 5 caracteres más, G, R, A, M, A. Entonces es una función que recibe una cadena, 2 enteros y devuelve una cadena. La función left es una función que recibe una cadena y un número y nos devuelve en este caso los caracteres izquierdos, los 3 izquierdos por ejemplo, de la cadena de caracteres que le estamos mandando. Es decir, recibe una cadena, un entero y entrega una cadena. Entonces lo primero es tener claridad en qué argumentos recibe la función y qué resultado nos devuelve. Vamos a crear algunas funciones que vamos a poder usar futuro en otros programas. Por ejemplo, la función suma va a recibir dos valores simplemente reales y va a entregar otro real. Es una función muy simple, pues igual no tenemos ni para qué usarla, pero es como para aprender cómo la creamos. Recibe dos reales y devuelve un real. La función triángulo, que no existe, vamos a crearla. Recibe 3 valores y nos va a devolver si el triángulo existe o no existe. Recibe 3 reales y entrega una cadena. La función factorial, que tampoco existe, nos ahorraría bastante trabajo, recibe un valor entero y nos va a obtener el factorial, es decir, es una función que recibe un entero y devuelve un tipo doble, porque es un número muy grande, un producto acumulado. La función primo recibe un número y nos va a escribir simplemente si eso no es primo, es decir, recibe un entero y devuelve una cadena. No es indispensable, yo tengo como costumbre que las funciones las empiezo con la letra F para no perderme, pero igual podemos hacer funciones con el nombre que queramos, siempre y cuando lo primero es que tengamos claridad de cuáles son los argumentos y los resultados. Como ejemplo vamos a crear las funciones y una adicional que va a ser crear un programa que lea 10 enteros y escriba para cada uno si es o no es primo, aprovechando que ya tenemos una función que vamos a crear ahora. Y acá hay algunos ejercicios propuestos para que a su criterio los puedan ir realizando para practicar nuestro tema de funciones creadas por el programador. Entonces lo primero va a ser activar, si no está activada, la pestaña del desarrollador, bajar nivel de seguridad de macros y empezar a crear nuestro programa. Vamos a entrar a archivo, opciones, barra de personalizar cinta de acciones y activamos desarrollador si no está activa. Por defecto Excel no trae el desarrollador colocado. Una vez con el desarrollador activo, vamos a entrar a seguridad de macros y esto normalmente viene de esta manera. Debemos de habilitar todas las macros
y confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de Visual Basic para aplicaciones para que podamos hacer nuestra programación. Esto normalmente lo hacemos en un equipo una vez y ya queda listo para que podamos tener la vista de desarrollador y podamos crear nuestros programas en Visual Basic. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a Visual Basic y vamos a crear entonces estas funciones. Bien, vamos a crear un formulario que nos maneje las funciones que acabamos de hablar. Entonces vamos a entrar al menú insertar, vamos a insertar un formulario. Nuestro formulario se va a llamar funciones. Y va a tener un caption que nos va a decir simplemente uso de funciones definidas por el programador. Vamos a crear la interfaz. Voy a detener un momento el video mientras creo la interfaz. Bien, entonces vamos a trabajar la siguiente interfaz. Vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5 botones para utilizar las funciones que hemos colocado aquí en nuestro ejercicio. Una función para que reciba 2 valores y escriba su suma. Una función que reciba 3 valores reales y devuelva si el triángulo existe o no. Una función que reciba un entero y devuelva el factorial. Otra función que reciba un número entero y devuelva si eso no es primo. Entonces hemos creado, dibujado los botones de la forma normal, command button, y a cada botón se le ha colocado 2 propiedades: el name, o sea el nombre interno, y el caption, que nos va a decir el texto que queremos que nos aparezca acá. Bueno, ya tenemos creados todos los botones: el botón suma, el botón triángulo para variar, porque ya sabemos que podemos leer y escribir utilizando Input Box para ingreso y MSGOS para escritura. Lo vamos a hacer con todos estos ejercicios. Aquí, para variar, vamos a hacer un ingreso de un valor con una caja de texto que se llama TXTN y la respuesta con una caja de texto que se llama TXTR, simplemente para variar la lectura y escritura. Entonces vamos a proceder a hacer el programa. Entramos al botón suma. No olvidemos de guardar siempre. Ya previamente se había guardado como libro de Excel habilitado para macros. Hay que recordar que la parte más relevante cuando hacemos macros, guardar como libro de Excel habilitado para macros, el segundo renglón, porque de lo contrario podemos perder todo lo que estamos haciendo. Ok. Entonces doble clic en el botón función y vamos a suponer que la función existe. Simplemente le daríamos 2 valores A y B. A igual a val de input box y entre comillas colocamos ingrese n, ingrese a, cerrar doble paréntesis, ingrese a, coloquemos la minúscula, luego ingrese b, coloquémoslo con igual. Luego, suponiendo que la función exista, voy a colocarle respuesta, va a ser igual a función suma, le envío los valores a y b, él va a actuar sobre ellos y me va a dar el resultado. El resultado lo voy a escribir con un msgbox, y entre comillas la suma es 2 puntos o igual, cierro comillas, símbolo de pegar cadenas, el que está sobre el 6, y le pego el resultado R. Como le hemos dicho, lo más relevante, las variables deben de estar definidas. Si teníamos costumbre de no definir variables y a veces funcionaban los programas, aquí sí es estrictamente necesario. La variable A va a ser un real
B un real y R un real. No vamos a cometer este error que con frecuencia cometen, es decir que A, B y R son reales. Parece que funciona, pero no. Si lo escribimos así, solamente R es real y los valores A y B toman un tipo especial que se llama variant. El variant es un tipo especial que lo que hace es que si ingresa una cadena, toma cadena, si ingresa un real, toma un real, si ingresa un entero, es un entero. Entonces no sería válido para el manejo de funciones. Por lo tanto, esto que estamos haciendo aquí es un error. No por economizar tiempo lo hagamos, porque si no, no va a funcionar. Lo correcto es definir variable por variable. Si nos damos cuenta, la función fsuma no la estamos definiendo aquí, la vamos a hacer dentro de un rato. Vamos a probar el programa, que nos va a dar un error lógicamente, pero probémoslo. F5, clic. Aquí nos está dando el error porque la función suma no se ha definido todavía, como lo dice. Bien. Continuemos. Vamos a hacer de una vez las 4 funciones o utilizar los botones suponiendo que las funciones ya existen. Vamos a crear la otra donde leemos 3 valores y escribimos si el resultado si existe o no existe un triángulo que ellas forman. Vamos a aprovechar este A y B. Vamos a leer A, B y C. Ingrese A, B y C, coloquemos ingrese lado A, lado B y lado C. Se lo mandamos a una función. No nos olvidemos de una vez de definir esa variable C acá arriba. Se lo mandaremos a la función que se llame, la función triángulo recibe 3 reales y nos devuelve una cadena que dice existe o no existe el triángulo. Por lo tanto, tenemos que usar otra variable que no va a ser R, porque R es real. Vamos a utilizar la variable, coloquémosle P simplemente y le decimos en P, guárdeme de la función triángulo los valores A, B y C que se le envían, devuélvame si el triángulo existe o no, y lo vamos a escribir en una caja de texto, una caja de salida, un MSG box, que va a decir simplemente, coloquémosle la respuesta P. P va a decir el triángulo existe o el triángulo no existe. Volvamos a guardar, pasemos a la siguiente. El función factorial, voy a leer en caja de texto y escribir en caja de texto. Entonces, función factorial, él lo coloca alfabéticamente, ¿no? FST, no importa que esté arriba o abajo, el resultado es el mismo. Voy a leer N en una caja de texto para variar. Voy a mandárselo a la función que se va a llamar, por ejemplo, recordemos que el factorial tiene un doble, ¿no? Entonces coloquémosle, por ejemplo, D igual a F factorial de N. Es decir, le mando un entero N que no he definido, ya lo voy a definir, y devuélvame el resultado en la variable D y escríbalo en la caja de texto. TXT respuesta igual a D. Bien. Estoy por definir P, que es tipo string, cadena. Puedo hacer din en varios renglones si no quiero hacer algo tan largo que se me salga de la pantalla. Entonces voy a hacer los din de estos acá en otro renglón. Simplemente le doy enter arriba. N as integer y D as double. Porque recibe un número entero y nos devuelve el factorial, que es un número muy grande. Para que no nos dé desbordamiento vamos a usar variable triple doble. Vamos a guardar, vamos al botón chequear si un valor es o no primo, vamos a leer un valor,
Este valor también puede ser un entero, entonces vamos a leerlo, vamos a usar la misma variable n que es entero, no hay problema que lo utilicemos otra vez. Leámosla, en este caso la estamos leyendo con un val para que lo vuelva a valor numérico por si alguien mete alguna cadena. Input box y entre comillas ingrese un entero. Se lo mandamos a la función para que nos devuelva si es primo o no es primo. Entonces llamémosla, es una cadena, podemos usar la misma letra P, pero creémosle otra, coloquémosle por ejemplo prim. Y esto se lo mandamos o lo guardamos el resultado de la función primo. Le mando n, el resultado se va a ir a la función, perdón, la n se va a ir a la función que está definida en otro lado y nos devolverá si es primo o no es primo. Lo voy a escribir en un msgbox, simplemente diciéndole que me escriba pri. Definamos pri, puede ser en el mismo renglón o en otro si queremos, da lo mismo. Dim, en n ya está definido, entonces necesitaremos pri. Dim pri as, esa es una cadena. Ok, entonces tenemos la función factorial que lee un entero y nos devuelve la cadena, perdón, nos devuelve un tipo doble con el factorial. La función primo, donde se le manda un número n, que es un entero, y nos va a devolver una palabra que me va a decir es primo o no es primo. La función suma, que envía dos valores y devuelve la suma. La función triángulo, que recibe tres valores y devuelve si el triángulo existe o no, también devuelve una cadena. Entonces esto es lo primero antes de definir las funciones, antes de crearlas, y es definir qué valores se le envían y qué valores devuelve. No hay ningún problema en usar las mismas variables como lo estoy haciendo aquí, porque aquí tengo dos reales y devuelvo un real, y aquí utilizo otros reales, puedo usar las mismas variables, inclusive la C adicional, no hay ningún problema, pero si se me confunde, pues utilizo nombres diferentes para lo otro. Grabemos de nuevo, ya tenemos hecho prácticamente el programa, pero nos faltan las funciones. Las funciones las vamos a crear en el menú insertar, así como insertamos un formulario hace un momento para poder crear el formulario de funciones. Voy a eliminarlo con quitar, botón derecho. Vamos a insertar un módulo normal, no módulo de clase, no es nuestro cuento por ahora, módulo de clase. Entremos un módulo, nos abre una pantalla en blanco y podemos observar aquí que nos aparece el nombre módulo 1. Nuestra primera función es la función que suma dos valores, se va a llamar la función suma, fsuma. Entonces escribo, ojo, functions, el nombre de la función, recibe dos valores a de tipo entero y b de tipo entero, cierro paréntesis, y devuelve un valor tipo entero. Aquí es donde estamos básicamente definiendo la función, dimensionando la función. La definimos, los valores o argumentos que recibe, que tienen que ser los mismos tipos que le enviamos, y lo que devuelve. Si esta sintaxis está bien, cuando le dé enter, él me va a salir acá abajo con la frase fin de función. Si no me aparece es que escribí algo mal. Correcto, fin de función. Ahora sí, en la función normalmente, aunque se puede hacer, no se lee ni se escribe. Preferiblemente la función simplemente recibe los valores y trabaja sobre ellos y devuelve el resultado. Por lo tanto, ya cuando estoy diciendo es real y real, el programa, en esta parte el programa leyó los valores, leyó y escribió los resultados. Apenas estamos haciendo la función, entonces aquí los estoy leyendo, por eso en la función no los leo. Entonces aquí estoy enviándole los valores y ahora sí, como ya están leídos, simplemente, pues muy simple, función suma va a ser igual a A más B.
Aquí los estamos devolviendo. Aquí leemos y aquí devolvemos. Le estamos diciendo haga la operación y devuélvalo. Vamos a comprobarlo. Le doy dos valores, 3 y 4, me devuelve 7 otra vez. El número que sea con decimales, el otro número que sea con decimales, me devuelve el resultado. Entonces es la función suma. Detengamos, como siempre guardemos con frecuencia. Vamos a chequear si el triángulo existe o no. Vamos a entrar a esta parte, checar si tres valores forman un triángulo. Aquí están ya leídos. Se los mando a la función triángulo que tengo que crear. Vamos a crearla en el módulo. Preferiblemente uso el mismo módulo, no tengo que hacer varios módulos, no vale la pena. Porque si tengo un módulo bien grande lleno de funciones, las puedo usar en otros programas. Entonces voy a crear la otra función. Esta se llama ftriángulo. Ftriángulo recibe tres valores. Ahorremos un poquito de tiempo. Recibe tres valores reales y devuelve una string, una cadena. Cuando le dé enter, pues me colocó el en función abajo indicando que está bien. El algoritmo ya se ha hecho en otras ocasiones, que es leer tres valores y saber si el triángulo existe o no, con una función, con un condicional if, si. La condición es un poquito larga, si a mayor que 0, and, o sea, y b mayor que 0, y c mayor que 0, entonces, perdón, falta. Pausemos un momentico la escritura. Ok, aquí están las condiciones. Si los tres lados son mayores que 0 y la suma de dos lados cualquiera son mayores que el otro, dos lados cualquiera, por eso hay que escribirlo completo con y, o sea, que cumpla las tres condiciones. Si es así, devuelva el triángulo existe, y si no, devuelva el triángulo no existe. Ya lo escribimos. Volvamos al formulario con doble clic y ejecutemos. Ingreso tres valores, 4, 4 y 4, el triángulo existe, otra vez, 4, 3 y 5, existe, 4, 2 y 2, no existe, 45, 2 y 3, obviamente no se puede dibujar un triángulo así, no existe, está funcionando bien. Lo vamos a guardar y vamos con el tercero. El botón ya habíamos dicho, lee el valor en una caja de texto, lo manda a la función y entrega el resultado. Vamos a hacer la función factorial. De nuevo, saber que se está leyendo un valor entero en este caso y va a devolver uno tipo doble porque es una operación, un producto acumulado. Escribámoslo, producto, o coloquémosle f igual a 1, hacemos el producto acumulado. Vamos a detener un momento. Bien, vamos entonces a, deseamos hacer la función factorial. La función factorial es un producto acumulado. Si el número es 8, pues va a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Por lo tanto es un producto acumulado con un ciclo, con un contador que va de 1 hasta el número. Y en este ciclo lo que vamos a hacer es que si el número es 4 va a hacer 4 veces 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, como es un producto acumulado, debe empezar en 1. La variable del producto acumulado y la h, que es el que lleva el contador, la tenemos que definir también. La hemos definido acá arriba. Simplemente nos fuimos arriba y le metimos un renglón en blanco y escribimos la definición de esas variables. Preferible que esté arriba para que esas variables nos puedan servir para otras funciones. Hacemos el producto acumulado de los números de 1 hasta h con este contador que he llamado h para no confundirlo con el otro, y el resultado que está en el f lo devolvemos a la función factorial. Vamos a probarlo. Voy a leer 4 me da 120, 24, 5 me da 120, correcto. 3 me da 6,
12 me da, perdón, 12. Ajá, y así sucesivamente ya vemos que está funcionando bien. Vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a checar si un valor es o no es primo. Entonces ya sabíamos, tenemos leído el número con un input box, escrito el resultado PRI en una caja de texto, una caja de mensaje, perdón. Vamos al módulo y creamos la función que se va a llamar la función, no nos podemos perder el nombre, función primo, f primo. Recibe un entero y devuelve una cadena, eso es lo importante. Bien, escribámosla. F primo, vamos a agilizar un poco. Ok, ya hemos escrito aquí el algoritmo, el programa, dentro de una pequeña función. Recordemos que para que un número sea primo, una de las tantas formas de hacerlo es chequear cuántos divisores exactos tiene. Por ejemplo, el número 4 lo dividimos entre 1, 2, 3, 4 y contamos los divisores. Si son solamente dos divisores, uno y el mismo, es primo, y si no, no es primo. Entonces hacemos un ciclo de 1 hasta el número que ya he leído aquí, que está leído. Miro si es divisible con módulo, chequeo si el número módulo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta n es divisible y cuento los divisores con un contador. Si una vez cerrado el ciclo, es decir que haya hecho todas las divisiones, si el número es 8, dividirlo entre 1, 2, 3 hasta 8, y si es divisible entre cada número lo cuento. Si al final los divisores fueron 2, es primo, y si no, simplemente no es primo. Aquí ya lo tenemos escrito. La variable contador de divisores la debo definir arriba, preferiblemente, aunque hay algunas personas que les gusta definirlas dentro de la función. Es un entero porque es un valor que me va a contar 1, 2, 3, 4 divisores, etcétera. Va a ser entero. La variable h, que es un entero, ya la tengo definida. Estoy usando la misma para no crear otra, pero puedo usar otra sin problema. Recordemos, recibo un entero y devuelve una cadena. La cadena es primo o no es primo. Vamos a probarlo. F5. Por ejemplo 4 no es primo. Por ejemplo 8 no es primo. Por ejemplo 11 es primo. Por ejemplo 27 va a decir que no. Por ejemplo 29. Correcto, está funcionando bien. Tengamos. Guardar con frecuencia como siempre. Y ya hemos creado entonces un módulo con varias funciones. Bueno, vamos a usarlas en un programa. Vamos a hacer finalmente un programa donde voy a dar 10 valores, decir si cada uno no es primo. Para eso, aprovechando la función que ya tenemos. Entonces vamos a escribir el programa. Voy a leer 10 valores y escribir si eso no es primo. Agilicemos la escritura. Bien, ya tenemos teclado el algoritmo. Hago un ciclo de 1 hasta 10. Leo el valor n. Lo envío a la función primo. Y la respuesta que voy a obtener es si es primo o no es primo. Voy a escribir en el msgbox el valor pegado con la palabra respuesta. He hecho una pequeña modificación en el módulo para que me diga, por ejemplo, 4 no es primo, 7 sí es primo. La modificación en el módulo fue simplemente colocar espacio. Decía el valor es primo o no es primo, simplemente le borré y le coloqué espacio es primo, espacio no es primo. Esa fue la modificación, miremoslo funcionando. Entonces el algoritmo lo va a hacer 10 veces, 10 valores va a recibir y nos va a escribir si es primo o no es primo. Nos damos cuenta entonces que estamos agilizando el proceso de programación ya teniendo una función hecha previamente. Ejecutemos. Dados 10 valores, decir si son o no primos. Por ejemplo, 4 no es. 2 no es primo. Perdón, si es primo. 5, 7 también. Ajá, aquí podemos ver que nos dice no es primo. Sale el n y pegada a la cadena no es primo. Por eso fue la modificación que realicé. Y así sucesivamente.
Ya sabemos que son 10 valores, tengo que escribirlos todos, o si quiero detener el programa utilizando las teclas control interrumpir o control break, puedo finalizar el programa. Listo, entonces acabamos de realizar el programa para utilizar funciones, leyendo en cajas de texto, leyendo con input box, escribiendo con msbox o en cajas de texto, o usando la función en un programa. Podríamos modificarlo y, por ejemplo, contar cuántos son primos y cuántos no son primos, y así sucesivamente a nuestro gusto. Como ejercicios propuestos dejamos crear una función definitiva que reciba 3 notas y vuelva a la definitiva, crear una función que reciba enteros y diga es perfecto o no, obtener las unidades de un número, obtener las decenas de un número, o realizar un programa que lea 10 enteros, los envía a las funciones anteriores y me devuelva las unidades y decenas de cada uno. Bien, este es entonces nuestro ejercicio de funciones de repaso. Espero que les haya sido claro. Gracias.